Sí, Padre, queremos alabar y bendecir tu nombre y te damos gracias porque nos podemos acercar a ti para buscar de tu presencia. Sé tú obrando en nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Queremos conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 8, Efesios capítulo 4, versos del 8 al 16. Se llama dones ministeriales. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Después de haber dejado claro que debemos mantenernos unidos, ahora Pablo nos hablará de aquellos servicios y ministerios que fueron dejados por el Señor, con el propósito de que crezcamos y nos mantengamos en esa unidad que el Señor nos demanda. Qué curioso que lo que nos debería unir hoy en día sea motivo de divisiones, porque hay algunos que han decidido no creer que estos ministerios sigan vigentes y eso nos divide. Vamos a verlo. Efesios 4, versos del 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo, eso nos habla de esa omnipresencia de Dios, que lo llena absolutamente todo. Pero aquí el apóstol comienza hablándonos de cómo es que al subir en su ascensión a los cielos, el Señor Jesús llevó aquello que nos cautivaba. ¿Qué fue? El pecado. Cautivo para que no nos cautivara más. Y eso no quiere decir que no pequemos más, no. Lo que quiere decir es que ninguno de los que somos suyos estamos obligados a pecar. El pecado ya no es nuestro amo y Señor, así que ahora nos podemos revelar a Él y apartarnos para vivir vidas santas. Pero también nos dice que no solo subió, sino que descendió a lo más bajo de la tierra. Y no se refiere a que Jerusalén se encuentra a 754 metros sobre el nivel del mar, sino que la gran mayoría de los estudiosos coinciden en que descendió hasta el lugar donde se encontraban los que mueren, el Seol o Hades. Y ahí se presentó para testimonio de los que habían creído en él y que estaban en el seno de Abraham, o lugar de reposo. Y para condenación de los que no habían creído en él y que estaban en el lugar de sufrimiento o infierno, divididos por una cima que es un gran abismo. Pues debemos recordar que hasta antes de su muerte, resurrección y ascensión, todos los muertos descendían al Hades. Pero después de que ascendió, los que estaban en el lugar de reposo o seno de Abraham fueron llevados al cielo y el nombre se cambió a paraíso. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Lucas capítulo 23, verso 42, crucifixión del Señor Jesucristo. Fue crucificado y dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y el último de estos que habló le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el seno de Abraham, no le dijo en el lugar de reposo, sino ¿cómo lo llamó? Paraíso. Y es que gracias a la fe de este hombre cuando murió, fue al paraíso. Fue al paraíso.
No fue al seno de Abraham, sino a ese lugar que ahora se encuentra en la presencia de Dios en el tercer cielo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que ese lugar se encuentra en el tercer cielo? Bueno, lo sabemos porque el apóstol Pablo así lo describe. Segunda de Corintios 12:2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Tercer cielo es el lugar donde se encuentra el paraíso, es decir, de las profundidades de la tierra donde se encontraba el Hades dividido en dos partes, el seno de Abraham y el infierno o lugar de sufrimiento, ahora toma el seno de Abraham o el lugar de reposo y lo lleva hasta la presencia de Dios, tercer cielo, y le cambia el nombre y le llama paraíso. ¿A dónde iba a ir el malhechor que tuvo fe y que lo confesó como Señor y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Paraíso, tercer cielo. Un lugar que debemos entender que no es como estar en una gran nube, sino que tiene árboles, y si hay árboles hay tierra para plantarlos y agua para regarlos. ¿Dónde dice Apocalipsis capítulo 2, verso 7, que dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? Ojo, estas son las palabras del Espíritu, ¿verdad? Las palabras del Espíritu. El Señor Jesús está hablando con Juan y le dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Árbol de la vida. ¿Hay árboles en el paraíso, en ese paraíso de Dios? De manera que Cristo al ascender ya había bajado al Seol o al Hades, y ahora se llevaba a los que estaban en el lugar de reposo con él al tercer cielo. Pero nos dejó algo. ¿Qué? El verso 8 nos dice que nos dejó dones. Y esos dones no se refieren necesariamente a dones del Espíritu Santo, sino a personas con ministerios llamados y levantados por Dios para edificación de su iglesia. ¿Quiénes son? Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los llamados y conocidos dones ministeriales dados por Cristo mismo, donde el Señor llama a hombres a ocupar estos cargos, servicios, a ocupar estos oficios. Donde, en primer lugar, los apóstoles son aquellos que van predicando el evangelio y sembrando iglesias. Generalmente se quedan en el lugar por un periodo de entre 3 y 4 años buscando dejar establecida una iglesia con un pastor de la localidad. Hechos capítulo 20, verso 31 dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, este es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo hablando con las personas de Mileto, que se encuentra muy cerca de Éfeso, quienes le fueron a despedir al muelle. Y les dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cuánto tiempo llevaba con ellos? 3 años. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo con los de Mileto? 3 años, dándoles instrucción y preparándolos para poder dejar un pastor. Esa es la labor de un apóstol. No es buscar iglesias ya establecidas para que se afilien a su ministerio. No. Tampoco es solo el hecho de tener el nombre de apóstol por ir de conferencia en conferencia en las iglesias. Tampoco. Un apóstol trabaja en el establecimiento de la iglesia y forma al o los pastores. En primer lugar, apóstoles. En segundo lugar, profetas. Son aquellos que no solamente tienen el don de profecía, sino que tienen el oficio, tienen el ministerio del profeta. Hombres encargados de traer la palabra rema, la palabra hablada de parte de Dios, y que de ninguna manera se encuentra por encima de las Escrituras. A través de ellos el Señor puede avisar de lo que va a suceder
como el anuncio que se le dio a Pablo sobre su aprehensión en Jerusalén. Hechos capítulo 21, verso 10, que dice: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Qué hizo este profeta? Bueno, les habló de lo que iba a suceder. ¿Con quién? Con el apóstol Pablo. Y también no solamente nos pueden hablar de lo que puede suceder con una persona o con la iglesia, sino también nos pueden avisar sobre alguna catástrofe o desgracia para una nación, pueblo o región. Vamos a verlo, Hechos capítulo 11, verso 27, que dice: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, del emperador Claudio. ¿Qué fue lo que anunció? Que vendría una gran hambre y se cumplió. Sucedió en el tiempo de Claudio. ¿Ok? Profetas. Evangelistas, en tercer lugar, son los que están encargados de compartir las buenas nuevas, el evangelio. Son unos especialistas en traer almas. Porque es cierto que todos en verdad hemos sido llamados a llevar el mensaje de Cristo. Pero estos son los que no solamente comparten el evangelio persona a persona, sino que lo pueden hacer en reuniones mucho más grandes, en parques, plazas, explanadas o incluso estadios. Ejemplo de ello en la Biblia tenemos a Felipe, quien había sido uno de los primeros 7 diáconos y el instrumento usado por Dios para llevar el evangelio a Samaria. Hechos capítulo 8, verso 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Un ministerio que, como podemos leer, viene acompañado de señales. ¿Cuáles? Echaba fuera demonios y sanidades. Hoy en día podemos mencionar el nombre de muchos evangelistas famosos como G.G. Ávila, Carlos Anacondia, Billy Graham, Morris el Uro, Héctor de la Cruz, entre otros. ¿Sí? Personas de las cuales hemos oído, de las cuales hemos escuchado y que ejercieron este ministerio de evangelista. Muy bien. En cuarto lugar, pastores. Son aquellos que se encuentran a cargo de proteger y sustentar las necesidades espirituales de la iglesia local. Los 3 anteriores ministerios no necesariamente se encuentran atados a una iglesia local. Los pastores sí. Son los que están encargados de proteger y sustentar esas necesidades espirituales de una iglesia local. Hombres que están generalmente casados y que se dan al cuidado de las ovejas. Predican, dan consejería, oran por los enfermos, hacen visita a hospital o a casa. En la Biblia se les menciona en Hebreos capítulo 13, versos 7 y 17. Vamos a ver. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad la fe. ¿Qué hacen los pastores? Hablan la palabra de Dios y son hombres de fe. 17. Obedeced a vuestros pastores. También dan ordenanzas, ¿verdad? Y sujetaos a ellos. Es necesario que nos sujetemos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, no solamente hablan la palabra de Dios, no solamente son hombres de fe, sino que además velan por nuestras almas. Dice, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Algo que debemos hacer notar es que no se tiene ningún registro de que hubiera o existieran mujeres pastoras, o que las mujeres de los pastores se les llamara pastoras. Lo que sí existe es una clara advertencia a no permitir que las mujeres tomen cargos de este tipo de liderazgo en la iglesia. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo 2:11, que dice: la mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión. Y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada,
porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva. Y Adán no fue el engañado, sino la mujer, y al ser engañada cayó en pecado. No estamos hablando de un pasaje del Antiguo Testamento, sino estamos hablando de un pasaje del Nuevo Testamento. No estamos hablando de un pasaje que se encuentra en los Evangelios en donde hablemos de cuál debería ser el comportamiento de las mujeres al entrar a una sinagoga. No, estamos hablando de un pasaje del Nuevo Testamento en las cartas enviadas por el apóstol Pablo, en este caso a su hijo Timoteo, y estamos hablando del comportamiento que Pablo espera que las mujeres tengan dentro de la iglesia. Y les dice, no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Ni domine al hombre. Hay quien dice, bueno, es que se les llama pastoras porque pues son una sola carne con su marido. Sí, estoy de acuerdo que somos una sola carne con nuestras mujeres. Pero a aquellos que son evangelistas, a sus mujeres no les llaman evangelista. O a aquellos que son profetas no le dicen a su mujer profeta. O a aquellos que son apóstoles no le llaman a sus mujeres apóstolas. ¿Verdad? Es decir, debemos entender que la mujer del pastor es eso, es la mujer del pastor. No es la pastora. En la Biblia no existen pastoras. Pastoras como en ministerio, de lo que estamos hablando. ¿Ok? Y en quinto lugar tenemos a los maestros. Son aquellos a los que se les ha encargado el profundizar en el estudio de las Escrituras y enseñarlas a otros. No hablamos de los maestros de escuela dominical, sino de aquellos que tienen un don especial para hablar acerca de las profundidades de la palabra y hacerlo ver sencillo. Por supuesto que tienen muy claras las verdades doctrinales y cuidan de ellas. Se les menciona en Hechos capítulo 13, verso 1, donde dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que llamaban también el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Muy bien. Ahora, un ejemplo hoy en día lo tenemos con el pastor colombiano Ricardo Caballero. Un excelente maestro. Más que predicador, es un excelente maestro. Si tienes oportunidad, obsérvalo. Muy bien, versos 12 y 13. Estos ministerios fueron dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de estos ministerios? En primer lugar nos dice perfeccionar, que no es otra cosa sino completar lo que les falta a los santos, a los hermanos, para que puedan servir en el ministerio servicio llamado labor a la que Dios los llamó. En primer lugar, ¿sí? Perfeccionar, completar, para que puedan servir. Y en segundo lugar, edificar a la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Y aquí nos lo dice, hasta que en primer lugar, como iglesia, no haya divisiones. Lleguemos todos a la unidad de la fe, una misma fe, unidad de la fe. Y en segundo lugar, todos tengamos el conocimiento del Hijo de Dios. Y esto se puede referir a todos los que formamos parte de la iglesia, pero también a todos aquellos que han sido llamados para formar parte de la iglesia y el número de los escogidos se haya completado. Y en tercer lugar, seamos perfectos en la enseñanza, es decir, que no nos haga falta nada. Por eso dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, al que no nos falta nada. Cuarto lugar, hasta que alcancemos la estatura y plenitud espiritual de Cristo como iglesia en conjunto. Lo que me lleva a hacer una pregunta. ¿Ya alcanzamos todo esto? Claro que no. Por lo tanto, estos ministerios, todos, siguen vigentes. Vamos a ver el siguiente comentario. Dios ha dado a su iglesia una enorme responsabilidad, hacer discípulos en todas las naciones. Mateo 28. Involucra predicar, enseñar, sanar, nutrir, dar, administrar, edificar y muchas tareas más. Si tuviéramos que cumplir este mandato como individuos,
Podríamos rendirnos aún antes de intentarlo. Sería una tarea imposible. Pero Dios nos ha llamado a ser miembros de su cuerpo. Algunos podemos cumplir con esta tarea, otros harán otra. Juntos podemos obedecerle mejor de lo que lo haríamos en forma individual. Trabajando juntos como el cuerpo de Cristo, podemos expresar la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, la plenitud de Él. Muy bien. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Uno de los propósitos que el Señor tiene con nuestras vidas es que crezcamos para que no seamos engañados por aquellos que usan artimañas que nos llevan al error, sino el propósito es que sigamos la verdad en amor y gracias a esa verdad dejemos de ser niños que son impresionados, impactados por doctrinas nuevas y erróneas. Ese es el peligro de no estudiar, no escudriñar, no meditar, de no reflexionar en la palabra. Podemos ser engañados. Y precisamente para eso están estos ministerios. Verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito final es que la iglesia bien unida crezca y sea edificada en el amor de Dios. Y quiero hacer notar que crecemos como iglesia y no de manera independiente a ella. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros, para de esa manera sustentar las necesidades los unos de los otros, pegados al cuerpo. Y lo digo de esta manera porque cuando un miembro se desprende, se separa del cuerpo en lo natural, deja en primer lugar automáticamente de crecer y poco a poco se va muriendo. Y así nos pasa a nosotros. La persona que se desprende, que se separa del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, deja de crecer y poco a poco comienza a enfriarse. Necesitamos estar juntos y unidos en el amor del Señor. Finalmente. Vamos a ver el siguiente comentario. ¿Cómo crecemos en Cristo? La respuesta es que Él nos forma en un cuerpo, en un grupo de individuos unidos en su propósito y en su amor unos por otros y por Cristo. Si uno de ellos tambalea, el resto está ahí para apoyarlo y ayudarle a caminar con su Señor otra vez. Si otro peca, puede hallar restauración mediante la iglesia, al mismo tiempo que ésta continúa testificando la verdad de Dios. Como miembros del cuerpo de Cristo, ¿refleja usted parte del carácter de Cristo y lleva a cabo su función especial en la obra? Muy bien. Y antes de que oremos, quiero solamente decirte que el que Dios haya constituido estos 5 ministerios, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, en orden, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que no haya dado un tiempo para que esta vigencia caduque, vamos a llamarle de esa manera, sino que por el contrario el Señor nos haya dejado a estos 5 ministerios precisamente para que sigan edificando a la iglesia. Es una decisión de Dios. Y lo digo de esta manera porque aquellos que han decidido no creer que todos los ministerios están vigentes, lo hacen bajo el razonamiento que en ellos opera. Y ellos dicen, es que hoy en día ya no se hacen necesarios los ministerios de apóstoles y profetas. Solamente necesitamos de los evangelistas, de los pastores y maestros. Y entonces ellos como consideran que ya no se necesitan apóstoles porque pues la palabra ya ha sido terminada y escrita, y tampoco los profetas, porque precisamente Dios ha dejado su palabra completa. Entonces dicen, esos ministerios ya no deberían existir. Pero de acuerdo a lo que nosotros leímos, yo te pregunto,
¿En qué momento Agabo hizo mención a alguna de las escrituras cuando le habló a Pablo acerca de lo que le iba a suceder si iba a Jerusalén o en su ida a Jerusalén? No citó ningún pasaje del Antiguo Testamento, obvio, ninguno. ¿Qué pasaje citó cuando habló acerca del hambre que habría de venir sobre toda la región habitada que se cumplió en el tiempo de Claudio? Tampoco lo citó. Entonces, aunque yo tenga la palabra escrita completa, terminada, que es la que da testimonio de Cristo, los profetas siguen teniendo cabida hoy en día, porque no necesariamente todos sus anuncios se encuentran completa y plenamente basados en la Escritura, porque no todos tienen que ver con lo que Cristo dejó escrito. ¿Ok? Apóstoles. No, es que ya no necesitamos los apóstoles hoy en día, dicen ellos. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos nuestras organizaciones, ya somos iglesias organizadas, y como iglesia organizada, pues nosotros ya no dependemos de nosotros mismos, sino tenemos supervisores, superintendentes, en fin. Y entonces pues de esa manera nosotros vamos creciendo y tenemos nuestros planes de crecimiento y tenemos todo ya calculado. Entonces ya no necesitamos a los apóstoles, que son los que van y llevan el mensaje de la palabra. Y entonces, ¿por qué tenemos misioneros? Un misionero es un apóstol. Un misionero es alguien que va a otro país, se empapa de las costumbres y el lenguaje que ellos hablan, les comparte de Cristo, se queda años ahí enseñándoles la palabra y establece o deja establecido un pastor local. Entonces sí los necesitamos. Digo, ya no les llamamos de esa manera porque a lo mejor nos resulta chocante el título, pero la realidad es que son nuestros apóstoles modernos. Así que con esto en mente te voy a suplicar que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabarte y queremos bendecirte. Queremos darte gracias y, Señor, cuánto apreciamos lo que tú nos enseñas por medio y a través de tu palabra. El día de hoy nos has hablado de esos dones ministeriales. Nos has hablado de la labor, propósito, objetivo que estos deberían cumplir. Permite, Dios, que en nuestras iglesias los podamos tener y que, bendito Padre Celestial, podamos ser edificados de acuerdo y conforme a tu voluntad y podamos seguir creciendo, libres de todo engaño y toda estrategia y estratagema del enemigo, de esos que vienen buscando infiltrar error en tu iglesia. Y que podamos crecer en amor, edificándonos unos a otros. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Nos estamos despidiendo no sin antes recordarte que nos escuchamos todos los días a través de un devocional. Los días domingos tenemos una reflexión y todos los lunes recibirás tu estudio bíblico. En verdad, es nuestra oración que todo esto sea de bendición y te esté sirviendo, como veíamos el día de hoy, te esté sirviendo para que puedas crecer, para que puedas servir, para que seas edificado y para que no seas movido al error. Bendiciones.